Bienvenidos a Fe al Día, con la bendición de Dios y el respaldo de Jesús TV. Información con veracidad y fidelidad sobre los acontecimientos más relevantes en nuestra iglesia. Presentado por los esposos Coronado Pineda y junto a usted recorremos este camino de fe. Fe al Día, una voz de esperanza, formación y evangelización. ¡Bienvenidos! Querida familia, bienvenidos a una edición más de su noticiero Fe al Día, donde les traemos las noticias más relevantes de la sociedad y de la Iglesia Católica. Hoy tenemos un programa muy especial con las noticias más importantes a nivel nacional y a nivel internacional. Y además estamos empezando una época maravillosa, que es la época de Cuaresma, la época de esa conversión del corazón a través de la oración, a través del ayuno, a través de la penitencia, a través de la misericordia, y que precisamente comienza con el miércoles de ceniza y culmina durante el proceso de la Semana Mayor. Durante este tiempo, la Iglesia nos llama a recordar los 40 días que Jesús pasó en el desierto, venciendo las tentaciones y preparándonos así para vivir con un corazón renovado el misterio central de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Así que bienvenidos a su noticiero por Jesús TV, Fe al Día. Iniciamos. Comencemos con las noticias de nuestra Iglesia Católica. El 26 de febrero de 2025, el Santuario Arquidiocesano de la Adoración Perpetua albergó el tercer encuentro de sacerdotes diocesanos. La jornada comenzó con una hora santa, un momento de adoración y reflexión que fortaleció el espíritu de los participantes. Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento a sacerdotes que celebran aniversarios de ordenación, destacando a Monseñor Ervin García Arandi, quien cumplió 50 años de servicio. El padre Omar Carrera expuso sobre la filosofía en los seminarios, subrayando la necesidad de un pensamiento sólido y actualizado para la formación de futuros sacerdotes. El encuentro culminó con una Santa Misa, donde los sacerdotes renovaron su compromiso con Dios y la Iglesia, recordando las palabras de Cristo. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino que soy yo quien los he elegido a ustedes. Y continuamos con más de la información nacional. Figúrese que el pasado 25 de febrero, la cárcel de Pavón vivió un momento de gracia con la apertura y la bendición de la Puerta Santa Jubilar, símbolo de la misericordia de Dios. El padre Luis Enrique Ortiz, en representación del arzobispo, presidió la ceremonia llevando un mensaje de esperanza a cada uno de los privados de libertad. La apertura fue precedida por un trabajo pastoral liderado por los padres Iván Vázquez y Edgar Raxón, quienes prepararon a los internos con jornadas penitenciales. Este gesto invita a la reconciliación y a la renovación de la fe. La Puerta Santa en Pavón es un recordatorio de que la gracia de Dios no tiene límites. La Iglesia, con su presencia, acompaña a los más vulnerables, proclamando que la misericordia divina está siempre dispuesta a abrazar a quienes buscan perdón. El sábado 1 de marzo, la Vicaría Beato Carlo Acutis realizó su reunión ordinaria en el Santuario Eucarístico del Seminario Mayor de la Asunción en Mixco. Representantes de los movimientos laicales de la Arquidiócesis de Guatemala se congregaron para fortalecer la comunión y renovar su compromiso con la evangelización. El presbítero Carlos ofreció un mensaje sobre la conversión como camino diario, destacando que la misión evangelizadora debe basarse en la fe y el servicio, no en intereses materiales. Inspirados por el beato Carlo Acutis y su frase «La Eucaristía es mi autopista al cielo», los asistentes redescubrieron la centralidad de Jesús sacramentado. La reunión concluyó con un momento de adoración al Santísimo Sacramento. Este encuentro fue un impulso para seguir trabajando unidos como iglesia, anunciando el Evangelio con alegría y autenticidad. Y la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala anunció con profunda tristeza el fallecimiento recientemente del padre Luis Carlos Toro Hilton, esto precisamente en inicios del mes de marzo. Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez expresó condolencias a su familia, hermanos y la comunidad eclesial. El padre Luis Carlos dedicó su vida al Evangelio siguiendo el ejemplo de San Ignacio de Loyola. Vivió el lema «Adoremos y glorifiquemos al Señor», sirviendo en el acompañamiento espiritual, formación de laicos y la promoción de la justicia social.
El padre Luis Carlos deja un legado de esperanza, bondad y sabiduría. Su ejemplo de humildad y celo apostólico inspira a vivir la fe como una responsabilidad impulsada por el amor de Cristo. Elevamos plegarias para que el Señor lo reciba en su reino eterno y fortalezca a quienes lloran su partida. Que su alma descanse en paz del Señor. Las procesiones de nuestro país son expresiones culturales, pero también es una forma de transmitir la fe a través de la penitencia y la devoción. Durante estas procesiones, queridos televidentes, pues los caminos de oración se llenan de esa oración viva, donde las sagradas imágenes llegan al consuelo. Y es que ser cucurucho es más que cargar una imagen, es un acto de sacrificio, es un acto de fe, es un acto de compromiso, es un acto de una oración silenciosa. Hemos encontrado, porque nos han compartido a través de las redes sociales, una foto antiquísima que queremos compartirla y además lleva la historia. Adelante con el siguiente reportaje. En la vibrante ciudad de Guatemala, durante la Semana Santa de 1955, las calles se llenaban de colores, aromas y sabores que tejían la esencia de una festividad profundamente arraigada en la cultura de nuestro país. Esta imagen es de 1955 y captura un instante entrañable, un vendedor de chupetes ofreciendo su mercancía a los devotos que participaban en las celebraciones de Semana Santa. El hombre, con sombrero de ala ancha y vestimenta sencilla, sostiene con orgullo múltiples chupetes que cuelgan en distintos niveles como si fueran frutos de dulzura. Frente a él, un devoto cucurucho, acompañado de su retoño, ataviado para la ocasión, recibiendo con alegría del dulce obsequio, un gusto que refleja la convivencia y la generosidad de las tradiciones guatemaltecas. En aquella época, los vendedores ambulantes recorrían las calles abarrotadas de fieles que acompañaban las procesiones. Los chupetes, hechos artesanalmente con azúcar, eran un anhelado premio para los niños y un símbolo de la dulzura que acompaña la fe durante la Semana Santa. Los comerciantes no solo ofrecían dulces, sino que formaban parte del paisaje humano que hacía de cada rincón de la ciudad un espacio de encuentro y devoción. La Semana Santa en Guatemala, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, en 1955 ya desbordaba fervor religioso, pero también se vivía como una celebración comunitaria. La música de las marchas fúnebres, el aroma del incienso, las alfombras de acerrín multicolor y la presencia de estos vendedores ambulantes componían un cuadro lleno de vida y tradición. Esta fotografía nos invita a viajar a través del tiempo y reflexionar sobre la importancia de mantener vivas las costumbres que unen a estas generaciones, recordándonos que en cada pequeño gesto, como ofrecer un chupete a un niño, es parte de un legado cultural invaluable. Hoy, casi 7 décadas después, los vendedores de dulces siguen siendo parte esencial de la Semana Santa guatemalteca, y al ver esta imagen, comprendemos que la esencia de la tradición permanece intacta: la fe, la comunidad y la dulzura por compartir. La devoción cristiana en el Ejército de Guatemala cumple 65 años, marcando generaciones con una profunda espiritualidad. En 1988, Monseñor Sebastiano Crestani impulsó el Viacrucis del Martes Santo, que inicialmente se realizaba en el patio de maniobras y la colonia militar. En el año 2000, bajo el liderazgo de Monseñor Próspero Penados del Barrio y el padre Fernando Di Bassi, el Viacrucis evolucionó a una procesión llevando la fe más allá de los cuarteles. En 2014, el Ejército abrió esta devoción a entidades civiles y servidores públicos, simbolizando la unión en torno al Nazareno. Este Viacrucis representa el sacrificio de Cristo y el llamado a servir con humildad y entrega. Esta tradición no solo fortalece la fe, sino que también inspira a militares y servidores públicos a cargar sus propias cruces con valentía y esperanza, siguiendo el ejemplo de Cristo.
Ahora pasamos con las noticias de la Iglesia Universal. El Papa Francisco se mantiene estable, pero sigue con pronóstico reservado. El Vaticano ha emitido un nuevo comunicado informando que el Papa Francisco continúa febril y colaborando con las terapias. Durante las últimas noches se ha reanudado la ventilación mecánica no invasiva y cada mañana recibe la Sagrada Eucaristía. Su cuadro clínico es estable en cuanto a corazón, riñones y valores sanguíneos, aunque persiste una situación general debido a su cuadro crítico de neumonía. El Papa enfrentó 2 episodios de insuficiencia respiratoria aguda el 3 de marzo, requiriendo ventilación mecánica no invasiva. Aunque su pronóstico sigue siendo reservado, permanece lúcido y orientado. Los médicos advierten que su condición es compleja debido a la neumonía bilateral. El Papa Francisco sería hospitalizado desde el 14 de febrero y ha mostrado mejorías intermitentes, pero su salud sigue siendo frágil. A pesar de los desafíos, continúa recibiendo visitas de cardenales y mantiene su rutina de lectura y terapias. Un nuevo estudio ha revelado que la pandemia de COVID-19 transformó la práctica religiosa, cerrando lugares de culto y obligando a las comunidades a adaptarse. Aunque muchos tenían un declive en la participación religiosa, datos demuestran que la identidad y la práctica religiosa se mantuvieron estables. Durante los primeros meses de la pandemia, solo el 6% de los asistentes habituales a servicios religiosos reportaron que sus lugares de culto estaban abiertos sin restricciones. Para el 2022, casi el 60% aún enfrentaba limitaciones, pero la mayoría de feligreses afirmaron que su vida espiritual no se vio profundamente afectada. El culto virtual experimentó un auge durante la pandemia, permitiendo que las congregaciones se mantuvieran conectadas. Sin embargo, para 2024, la asistencia presencial se recuperó, aunque la participación general, ya sea virtual o presencial, se mantuvo en torno al 40%. La pandemia reforzó tendencias previas. Quienes ya participaban en actividades religiosas encontraron formas de mantenerse conectados. Encomendemos al Santo Padre, el Papa Francisco, a la misericordia del Sagrado Corazón de Jesús, pidiendo fortaleza para su cuerpo y espíritu. La Iglesia siempre ha sido sostenida por la oración de sus hijos y es una muy buena oportunidad para que nos unamos todos como un mismo cuerpo. También aprovechamos este momento para enviar un mensaje de esperanza y solidaridad para aquellos hermanos que están pasando por dificultades, quebrantos de salud, situaciones complejas. Las pruebas, aunque amargas, nos purifican y nos acercan más al Señor. Pero es importante recordar que tenemos que estar fortalecidos en la fe. Y para usted, mi querido hermano y hermana, ¿qué es la fe? Veamos el siguiente reportaje. Conocer a Dios es más sencillo de lo que parece. El amor, tanto como la fe, entre más inocente es, se vuelve mucho más fácil de llevar. Dios nos dice que debemos aprender del sol. El sol se mantiene estático. Imaginemos por algunos segundos que el sol girara en torno a cada uno de los planetas. Sería un caos. El sol permanece quieto, sabiendo que su naturaleza le va a permitir que los planetas fluyan a su alrededor. Quédate quieto, esperando que Dios resuelva eso que necesitas resolver. Y todo lo demás solo girará en torno a ti. Un hombre un día que no podía nadar fue al mar y empezó a sentirse cómodo en el agua, casi flotando. De repente se dio cuenta que no le llegaba el pie al fondo y se asustó muchísimo. Empezó a tratar de patalear y se desesperó. Se dio cuenta que entre más trataba de salvarse, más se hundía, hasta que llegó a su corazón, que debía parar, quedarse quieto, y de nuevo empezó a flotar. Quedarse quieto es bueno de vez en cuando. Esperar que las aguas sean mansas para recobrar la paz. Permite que Dios te lleve de nuevo a la orilla, donde estarás a salvo. Recuerda, nada es para siempre. Incluso el hielo que parece tan sólido termina deshaciéndose. Esa situación, ese problema, ese conflicto, esa tristeza no es para siempre. La vida se trata de tomar decisiones. ¿Cuál ha sido la mejor? Aquella cuyo corazón latió más. Pero no te impacientes, siempre habrá duda. Lo mejor es preguntarte a partir de hoy si cada decisión que tomarás te acerca más a Dios. Si la respuesta es sí, es la decisión correcta. Pregúntate que si lo que estás haciendo haría sentir orgullosos a tus antepasados. Si la respuesta es sí, entonces vas por el camino correcto. Dios no te ama porque seas bueno, te ama porque eres bueno para Él. Acércate, dobla rodillas, que Él está esperando hoy por ti.
Dios te ama. El Dicasterio del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha emitido una aclaración sobre cómo se manejan los días de precepto cuando coinciden con otras celebraciones litúrgicas de mayor importancia. Cuando una solemnidad de precepto se traslada debido a un conflicto con una fiesta de mayor rango, la obligación de asistir a misa no se traslada automáticamente a la nueva fecha. Por ejemplo, si la solemnidad de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre coincide con un domingo de Adviento, la celebración del domingo tiene prioridad. La Inmaculada Concepción se trasladaría al 9 de diciembre, pero la obligación de asistir a misa no se traslada. El documento distingue entre cambios permanentes en el calendario litúrgico que requieren aprobación de la Santa Sede y ajustes temporales por conflictos específicos. Las conferencias episcopales pueden transferir o suprimir días de precepto de manera permanente, pero no cuando una fiesta se traslada temporalmente. En muchos países, algunas solemnidades se trasladan al domingo siguiente para facilitar la participación de los fieles. La conferencia episcopal puede suprimir la obligación de algunos días de precepto según las necesidades pastorales de cada región. Y le contamos que el viernes 28 de febrero en el Palacio Apostólico Lateranense se celebró la clausura de la investigación diocesana sobre la vida y virtudes del siervo de Dios Alcide de Gasperi, destacado político italiano del siglo pasado. El cardenal vicario de Roma, Baldassare Reina, presidió el acto, resaltando el legado político y espiritual de Gasperi como modelo de integridad y servicio al prójimo. La investigación, iniciada en Trento y transferida a Roma, recopiló testimonios y documentos que ahora serán revisados por el Dicasterio para las Causas de los Santos. El cardenal Reina destacó la fe profunda y la rectitud moral de Gasperi, cuya vida estuvo marcada por la reconstrucción de Italia y la construcción de Europa unida después de la Segunda Guerra Mundial. Alcide de Gasperi, perseguido por el régimen fascista, encontró refugio en la Biblioteca Apostólica Vaticana, donde aprovechó el tiempo para profundizar su reflexión política y espiritual. Su hija, María Romana de Gasperi, recordó que su padre vivió con fe, humildad y constancia, inspirando un servicio político auténtico. Tras su muerte en 1954, miles le acompañaron en su funeral, coreando Alcides, ruega por nosotros. Vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, fue el orador principal en el 20º Desayuno Nacional de Oración Católica el pasado 28 de febrero. Abordó con respeto las críticas del Papa Francisco a las políticas migratorias de Estados Unidos, destacando su liderazgo espiritual y ofreciendo oraciones por su salud. Vance, un converso al catolicismo, reconoció que los comentarios del Papa lo sorprendieron, pero subrayó la importancia de enfocarse en lo que une a los católicos. El Santo Padre es, ante todo, un pastor que cuida profundamente de las almas, afirmó. Ante 1.400 asistentes, Vance recordó la homilía del Papa en 2020 durante la pandemia, destacando su mensaje de esperanza. Prometió ser un líder que ayude a Estados Unidos a superar la adversidad, inspirándose en las palabras de Francisco. Vance compartió cómo el catolicismo ha moldeado su visión del mundo y su enfoque en la política, priorizando preocupaciones morales sobre indicadores económicos. Destacó la importancia de proteger a los no nacidos y fortalecer a las familias. 40 días por la vida ha activado 30 campañas en España durante esta cuaresma 2025, reuniendo a más de 7.800 voluntarios para orar frente a clínicas de aborto. Desde el miércoles de ceniza hasta el 13 de abril, los participantes buscan salvar vidas y promover una cultura de vida. En ciudades como Barcelona, Madrid y Sevilla, cientos de voluntarios se han inscrito para cubrir turnos de oración. En Madrid, por ejemplo, más de 1.300 personas oran frente a la clínica Dator, mientras que en ciudades más pequeñas como Gerona y Oviedo, los números son menores pero igualmente comprometidos. Hasta el momento, al menos 8 madres y sus hijos han sido rescatados del aborto gracias a estas campañas. Madrid y el puerto de Santa María lideran con 12 vidas salvadas cada una, seguidas por Valladolid con 8 y otras ciudades con rescates individuales. Y a continuación, nuestro resumen de noticias internacionales.
Durante los premios Oscar 2025, el internet se encendió cuando el actor Kieran Culkin aprovechó la plataforma para dar un discurso sobre el amor hacia su esposa y sus hijos. Tras recibir el premio a mejor actor de reparto por su papel en la película A Real Pain, el actor criado en la fe católica compartió una anécdota con su esposa del año anterior cuando no obtuvo un galardón. El grupo Provida 40 Days for Life, fundado por David Beatty, del actualmente dirigido Sean Carney, también aplaudió el mensaje afirmando que la verdadera recompensa de la noche fue la paternidad. Criados en una familia católica en Nueva York, asistían a una escuela católica junto con sus hermanos. Su papá Kit trabajaba como sacristán en la iglesia de San José y su mamá Patricia cuidó y educó a sus 7 hijos, muchos de los cuales también se involucraron en el mundo de la actuación. Obispos de la Unión Europea piden unidad y solidaridad con Ucrania en medio de la incertidumbre geopolítica. En un panorama bastante complejo, los obispos europeos describen como una imprevisibilidad de las acciones emprendidas por algunos miembros de la comunidad internacional. La invasión de Ucrania por parte de Rusia es una flagrante violación del derecho internacional, el uso de la fuerza para alterar las fronteras nacionales y los atroces actos cometidos contra la población civil. Según se detalla en una nota de prensa, los obispos también afirman que una paz integral, justa y duradera en Ucrania solamente puede lograrse mediante negociaciones, las cuales deben estar respaldadas por una fuerte solidaridad transatlántica y global, e incluir a Ucrania para que sea sostenible y justa la paz. Un documental narra la historia cristiana de Irak y el impacto de ISIS a través de un diálogo con el padre Masin Matoka, presidente del monasterio de los mártires de Mar Beham, monasterio católico sirio en el norte de Irak. El documental muestra parte de la historia del monasterio que se remonta hasta el siglo IV después de Cristo, incluidas sus esculturas y murales históricos, muchos de los cuales fueron destruidos por ISIS, especialmente las cruces. En el documental, el cardenal también enfatiza la importancia de solidificar el estado de ciudadanía para mejorar la confianza en el futuro y garantizar los derechos humanos, la justicia y la igualdad. Católicos en Gaza envían emotivo mensaje y rezan por la salud del Papa Francisco. Desde diferentes partes del mundo, los fieles se han unido en oración por la salud del Santo Padre sin importar las circunstancias. Un claro ejemplo de ello es la comunidad católica en este lugar, que en medio del conflicto envía un emotivo mensaje de cercanía y oración por el pontífice, quien permanece hospitalizado en el Hospital Gemelli. Querido Santo Padre, desde Gaza, con lo que está en la misa de hoy, que está haciendo mucho frío, pero queremos manifestarle nuestro agradecimiento, nuestra cercanía, nuestras oraciones. Todo el mundo está rezando por usted y está muy agradecido y todos deseamos su salud. Bueno, y aprovechando, mi amor, te pregunto, de las tramas, de las trilogías, de las novelas, ¿cuál es tu favorita? Harry Potter me gusta mucho. Harry Potter. Bueno, y es que hay una vasta cantidad, ¿verdad? Y nos han permitido, ha sido literatura que después lo pasan a películas para podernos entretener. Imagínate poder estar dentro de la mente de estos escritores. Toda esa ilusión, toda esa fantasía. Y a usted, mi querido televidente, del otro lado de la pantalla, pues también le preguntamos cuál es su trilogía favorita. Fíjate que yo tengo muchas, pero todavía no he encontrado, aunque no me lo creas, una favorita de las trilogías, de estas historias. Tengo otros compilados que pues tú ya mejor que nadie sabes que nos encantan ver por las noches, ¿no? Pero ¿por qué les comparto esto? Te voy a contar algo, y a nuestros televidentes que seguramente no tienen ni idea, pero cuando conozcan esta noticia se van a sorprender. John Ronald Reuel es conocido por ser el escritor de obras literarias que después fueron parte, las llevaron a la pantalla grande, del Hobbit y El Señor de los Anillos. Pues resulta que el escritor, sí, de estas obras, está en un proceso de beatificación. Todo nos cuenta de que empieza en un hogar católico, bueno, de parte de su mamá. Su papá no era católico. Cuando deciden separarse, pues se separan un tiempo. Al poco tiempo de la separación de sus padres, el papá fallece. Y cuando la familia del padre se percata que su mamá, llamada Mabel, se había convertido al catolicismo, le quitan toda ayuda. Empieza con una infancia de mucha dificultad, pero a pesar de esto, y debido a esta dificultad y las carencias, pues empieza a meterse en el mundo de los libros, y es como surge ese deseo de poder plasmar esos sueños en obras literarias. A partir de acá surge ese deseo y esa necesidad de conversión. Tenemos un reportaje muy interesante de este famoso escritor, así que veámoslo.
The actual beginning, though it's not really the beginning, but the actual... El famoso autor británico John Ronald Reuel, conocido por sus obras fantásticas El Hobbit y El Señor de los Anillos, nació en Orange, hoy Sudáfrica, en 1892. Creció en un hogar donde la fe católica fue un pilar fundamental. Tras la muerte de su padre, su madre Mabel se convirtió al catolicismo, lo que provocó el rechazo de su familia paterna y la pérdida de su apoyo económico. Tolkien siempre consideró a su mamá como un mártir de la fe por su firmeza en las dificultades, un ejemplo que reforzó sus propias creencias religiosas. Desde joven mostró una profunda devoción por la Eucaristía y la Virgen María, asistiendo a misa diariamente. Su fe no solamente influyó en su vida personal, sino también en su obra literaria. En una carta de 1941 a su hijo Michael, Tolkien escribió el Santísimo Sacramento como una fuente de encanto, gloria, honor, fidelidad y el verdadero camino de todo amor en la tierra. En 1916, Tolkien contrajo matrimonio con Edith Bratt, quien se convirtió al catolicismo antes de su boda. Juntos tuvieron 4 hijos y su hijo mayor John fue ordenado sacerdote. Aunque Tolkien es mundialmente conocido por sus obras de fantasía, su fe católica impregnó cada página de sus escritos. Desde el 2015, varios grupos católicos han promovido la beatificación de este famoso escritor. El sacerdote Daniel Ercoli de Turín, junto con asociaciones católicas inglesas, solicitó al arzobispado, liderado por Bernard Longley de Birmingham, que iniciara el proceso. Su devoción a la Eucaristía, su amor por la Virgen María y su compromiso con la Santa Iglesia Católica lo convierten en un modelo para los creyentes. Mientras el proceso de beatificación avanza, el mundo recuerda a Tolkien no solo como el genio literario, sino como un hombre cuya fe iluminó su camino y el de millones de lectores. Qué sorprendente historia. Y viene otro segmento que al público le encanta porque es un momento para aprender y sobre todo para tener ideas de la importancia de la higiene bucal. Mi amor, doctora, seguimos con la encuesta abierta. Fíjate que justo cuando venía acá para el set estaba viendo en la mañana unas fotos familiares súper antiguas y me estaba recordando de una prima de mi mamá que pues tenía un carisma maravilloso. Y ella era una persona muy risueña, pero tenía una particularidad, y ahora de grande, por supuesto, lo entiendo. Cada vez que se reía mucho, se ponía su manita hacia la boca. Se reía. Pero ya después, ahora evaluándolo, era porque le hacía falta un diente. Y cuando venía por acá dije, te voy a preguntar, porque sé que también es una de las dudas que surge dentro de nuestro público. Si se me quiebra un diente, si se me cae, si comiendo chicharrón se va el diente, ¿hay posibilidad de poder de nuevo tener un dientecito en ese espacio vacío? Sí, realmente hay actualmente muchas opciones para reponer dientes perdidos. Depende de muchos factores, ¿verdad? Siempre es importante hacer una evaluación clínica y radiográfica para saber con qué contamos y qué podemos realizar, ¿verdad? Existen dentro de las opciones están los implantes dentales, que es lo que se utiliza actualmente y es lo que más se recomienda, y que es lo que realmente sustituye, digamos, lo más similar a un diente natural, ¿verdad? Sin afectar a los dientes que están a la par. También existen puentes fijos, ¿verdad? Que son prótesis que se colocan en la boca del paciente y el paciente pues no se los quita para nada, al igual que los implantes. Y también existen de estas prótesis removibles que son plaquitas que le conocemos normalmente, ¿verdad? De quitar y poner. Hay diferentes opciones y la verdad es que es necesario hacer pues una evaluación clínica y radiográfica para saber con exactitud cuál es el mejor tratamiento para el paciente. Ya sabe usted, para que ya no siga sufriendo, para que se sonría con esa sonrisa de oreja a oreja, con confianza justamente, porque esto hacía la prima de mi mamá, se reía y se llevaba. Y yo creo que usted del otro lado conoce también a muchas personas que les pasa esto y es una muy buena oportunidad para, de nuevo, como tú decías, recobrar esta confianza. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Fe al Día a través de Jesús TV. Que estas noticias, mi amor, querido público, nos inspiren a vivir nuestra fe en esta cuaresma con más compromiso, con más amor y poder tener esa conversión, esa transformación, esa purificación durante este tiempo cuaresmal.
Así es, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y los esperamos la próxima semana. Esto fue Fe al Día. Gracias por acompañarnos en este espacio donde juntos nos mantenemos informados y fortaleciendo nuestra fe. Desde Jesús TV seguimos con el compromiso de evangelizar y comunicar con verdad y caridad, porque la presencia de Dios es una realidad que queremos compartir con todos. Nos despedimos, pero seguimos en este camino de fe. Nos vemos en la próxima emisión de Fe al Día. Que Dios le bendiga. En Medicina Integral Pulso, tu salud es nuestra prioridad, con especialidades de primer nivel, tecnología avanzada, medicina general, emergencias, rayos X, ultrasonido, especialidades, odontología y laboratorio. Agenda tu cita hoy. Porque sentirte bien es vivir mejor. Búscanos en redes sociales como Pulso. Cuidamos de ti.